Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Los cambios en la declaración de renta. Hoy analizaremos cómo quedará esta obligación tributaria para las personas naturales a la luz de la nueva reforma que estudia el Congreso. Un experto de la Universidad Libre nos explicará a quiénes cubre, cómo quedarían las deducciones y cuánto podría ser el pago. Pensionados con doble tributación. Esa es la preocupación de miles de pensionados que, según la propuesta de reforma tributaria, tendrían que incluir su mesada en la declaración de renta y pagar además el impuesto solidario. Un consultor especializado nos cuenta el panorama. Los cambios en la medicina. La pandemia del coronavirus trae efectos positivos y negativos sobre las clínicas y demás operadores de salud. Juan Fernández nos contará de los avances tecnológicos que se imponen, pero también de los sobrecostos que puede generar. Y comenzamos esta emisión hablando de la reforma tributaria que el gobierno le propuso al Congreso de la República y cuyo debate está por comenzar. Hoy queremos analizar uno de sus componentes, el de la declaración de renta para personas naturales. Le doy la bienvenida al profesor Jorge Iván Quintero. Él es contador, abogado, especializado en tributación y es docente de la Universidad Libre en la ciudad de Pereira. Doctor Quintero, buenas noches y muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, muy bien, gracias. Doctor Quintero, mire, esto va a ser nuevo para muchísima gente. Dice el Ministerio de Hacienda que actualmente declaran renta cerca de 3,5 millones de colombianos y que con la reforma tributaria declararían 7 millones de colombianos, es decir, se duplicaría la cifra. Para hablarles puntualmente a esos nuevos contribuyentes o declarantes, antes de ponernos a hacer las cuentas, ¿por qué no me ayuda? Porque como esto es nuevo para tanta gente, ¿por qué no me ayuda a diferenciar qué es una declaración y qué es el pago de renta? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? Sí, la diferencia consiste en que no necesariamente declarar implica pagar. ¿Sí? Yo puedo ser declarante, pero al hacer mi depuración de renta, es decir, al reportarle al Estado mis ingresos, mis costos, mis gastos, mis deducciones, mis rentas exentas, y mis ingresos no constituidos de renta ni ganancia ocasional, al final puede ocurrir que mi impuesto sea cero. Entonces, aumenta la base de declarantes, pero no significa que todos tengan que pagar. Es decir, que muchas de estas personas tendrían que declarar, pero no todas, de esos 3,5 millones tendrían que pagar impuesto alguno. Impuesto a la renta ahí. Porque podría suceder que estén pagando retención en la fuente, que es un pago anticipado de la red del impuesto, ¿cierto? O se paga impuesto por otros mecanismos, pero no en la declaración de renta propiamente dicha. Bueno, ¿cómo estamos hoy en día? ¿Quiénes declaran y quiénes pagan renta en este momento? Y con la propuesta, ¿quiénes declararán adicionalmente y quiénes pagarán el impuesto de la renta? Bueno, el tope para declarar, unos son los obligados a declarar, como decíamos, están en el artículo 591 al 594 del Estatuto Tributario. Y el tope son 1.400 VTs. La VT es la unidad de valor tributario, que para este año, en el 2020, que sería la que vamos a presentar este año, estaba en 35.607 y 49.850.000. Quiere decir que el que gane o el que tenga ingresos superiores a 49.850.000, como está actualmente la norma, estaría obligado a declarar. Eso nos da un promedio de 4.200.000, 4.150.000 mensual. Si alguien se ganaba menos de 4.100.000, pues no estaba obligado a declarar por ese concepto, por salarios. ¿Sí? Al rebajar el tope, pues va a aumentar la base de los declarantes y al hacer la depuración de la declaración de renta se determina si está obligado a pagar o no. Entiendo. Entonces, hoy estamos en 4.200.000. De ahí para adelante declaran y mucho más arriba pagan renta a los colombianos. Con la propuesta, Exacto. ¿Quiénes quedarían nuevos? Bueno, yo tengo acá un ejemplo, si quieres compartir. Claro, mucho mejor.
Porque es que nos dicen que en algún momento terminarían pagando el impuesto de la renta colombianos con ingresos superiores a 2,5 millones. ¿Por qué no hacemos un ejemplo en ese rango de los que hoy no pagan renta, que son colombianos que están con salarios mensuales entre 2,5 millones y 4,2 millones? Hagamos un ejemplo con ese, por favor. Sí, señor. Incluso es que hay una desinformación ahí de tonto, porque para la propuesta de la tabla del artículo 241, ¿quiénes empezarían a pagar? Sí, los que ganen más de 800 VT, y los 800 VT son 29 millones de pesos. ¿Sí? Si vivimos entre 12 meses, pues sí da 2,800,000. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles acá. No sé si el sistema nos permita compartir la pantalla, pero cuénteme las cifras mientras miramos si el sistema bueno, lo hace. No me permite compartir. Bueno, te lo voy a contar. Vamos a hacer el ejemplo con salario de ¿cuánto? Con salario de 4,100,000. Listo. Esa persona hoy no declara ni paga, ¿verdad? Hoy no declara ni paga. Y con la reforma tributaria sí empezaría a ser parte de ese universo. Hagamos el ejemplo entonces. Exacto. Entonces, una persona que en ese momento se gane 4,100,000 tendría un salario mensual de 49,200,000 pesos. Anual. Si se ganan las cesantías y los intereses, que serían 4,100,000 de cesantías, e interés a las cesantías el 12%, 492,000, tiene ingresos laborales por 57,892,000 pesos al año. Una aclaración Incluso, ahí. ¿Las cesantías antes no sumaban como ingreso laboral? Ahora con la reforma sí van a sumar. No, siempre han sumado. Siempre han sumado. Lo que pasa es que anteriormente solamente se consideraban ingreso, o se consideraba que se había realizado el ingreso cuando la recibía efectivamente el trabajador. Ahora dice la norma o la propuesta de reforma tributaria, la Ley de Solidaridad Sostenible, dice que se considera realizado el ingreso cuando el patrono o el empleador le pague, ¿sí? Le pague las cesantías o se las consigne en un fondo. Es que tenía entendido que las cesantías hacían parte del deducible, de ese 40% que ya le voy a preguntar. Pero bueno, claro, sigue siendo, ya con la reforma nueva ya no harán parte de ese deducible. Pero bueno, sigamos con el ejemplo. Bueno, entonces, este señor se gana en el año 57,892,000. ¿Listo? Él tiene que pagar aportes a salud y a pensión, un 4% aproximadamente, daría 1,968,000 pesos. En total, 3,936,000. Eso se llama, o los considera la reforma tributaria y la ley de crecimiento, los llamaba ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. A esos 57,892,000 le descuentos o ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional y nos da un valor o un ingreso neto de 53,956,000. El problema radica no tanto en que si son exentos o si son gravados o si nos desmontas unas deducciones o no nos la desmontas. No, el problema está en que antes de la reforma tributaria, el límite de las rentas exentas y deducciones estaba en el 40%. Sí, señor. Con la propuesta de la reforma, el límite de esas rentas exentas es del 25%. Entonces, usted puede jugar con uno u otro concepto, pero no se puede pasar de ese tope. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que esa cifra que usted obtuvo, se puede descontar el 25% máximo? Máximo. Entonces, hasta este año, hasta el 2020, me podría descontar 21,582,000 pesos. Y con la propuesta de la reforma tributaria, máximo se podría descontar 13,489,000. Sumadas cesantías, interés a las cesantías, si usted tiene hijos dependientes, si estudian, si paga salud, medicina prepagada. Claro, ahí le queda la base gravable. ¿En cuánto le quedó esa base gravable para sacar? Esa base gravable me quedó en 40,467,000 pesos. ¿Y sobre eso cuál sería el impuesto a pagar? Nos daría un impuesto de 1,739,000 pesos. Entonces, después de ese ejercicio, para redondear, la persona que se gana 4,100,000 pesos en este momento, que hoy no paga renta, con la reforma tributaria, esa misma persona empezaría a pagar un impuesto ¿de cuánto?
1.739.000 pesos. 1.739.000 pesos. Bueno, esas personas, doctor Quintero, no saben cómo se paga eso, cuándo se debe pagar, si tiene que hacer un abono completo o poder ir pagando de manera adelantada. ¿Dónde hace todo ese trámite? No, en la declaración de renta, en el formulario 210, para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, presentan su declaración, hacen un resumen de sus ingresos, de sus costos, de sus gastos y sus rentas exentas, y le dice al Estado, miren, mi valor a pagar son 1.739.000 pesos. Si tengo retenciones, si me hicieron retenciones, entonces me descuento las retenciones y le pago el excedente. Entiendo. Una última pregunta, doctor Quintero. ¿Qué papeles deben alistar esos nuevos declarantes? Porque es un tema sobre el que muchos no conocen. ¿Qué documentos deben preparar para su declaración de renta? Sí, ya voy para. Déjeme aclarar también, con la propuesta de la reforma, también es muy grave. Si mantenemos las constantes de los 4.100.000, para el año 2023, esta persona pagaría 2.792.000 pesos. Ah, se le sube el impuesto. Casi se duplica, sí, señor. Bueno, ¿y cuáles son los papeles, más o menos, en términos generales? Bueno, entonces, en términos generales, todas las personas pues deben tener los soportes de los pagos. Las empresas están obligadas, si son salarios, a expedir un certificado de ingresos y retenciones. Deben conseguir o tener dispuestos en un archivo, en una carpeta, los soportes de los pagos de nómina, de salud, pensión. Si tiene hijos, pues los dependientes, ¿no? Porque no solamente son hijos los dependientes, pueden ser hasta los padres, pero como le decía, es ya un límite muy mínimo, porque es un 25%, prácticamente nos están diciendo pague sobre un 75% de sus ingresos. Y debe tener también todos los soportes de las propiedades, los certificados bancarios a diciembre 31, Claro. los prediales de los inmuebles, de los vehículos, el valor comercial. Es decir, que tiene que hacer un balance que tenía a diciembre 31, porque al Estado también hay que informarle qué tenía usted y qué debía. Pues lo bueno de todo eso es que esos certificados ya se pueden pedir de manera digital. Doctor Quintero, muchas gracias por este ejemplo, muy interesante. Bueno, señor, con mucho gusto. Una feliz noche. Haciendo entonces aquí en tiempo real un ejemplo de cómo sería una declaración y el pago de la renta. Y a propósito de este tema, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, se refirió hoy a la urgencia de aprobar esta reforma fiscal radicada ante el Congreso. Señaló que si el país no mejora su situación de ingresos y gastos, podría venir una crisis mayor. Veamos. En caso de no pasar el ajuste fiscal, se convertiría en un aumento de los costos de la deuda pública, sería para el otro lado, se convertiría en un aumento de los spreads, en un aumento de los costos de la deuda pública y haría absolutamente impagable esa deuda que se ha prácticamente aumentado en 35 puntos o 25 puntos en los últimos 10, 15 años, depende del periodo que uno tome. Eso haría que la deuda empezara a crecer ya por esa dinámica absurda que adquieren las deudas, que es que los intereses se volverían tan altos con esos spreads crecidos que la deuda empezaría a adquirir una dinámica absolutamente explosiva y el país podría entrar en situaciones en las que claramente el Banco Central, el Banco de la República, no podría seguir siendo un banco que hace política monetaria expansiva y que hace política monetaria contracíclica. En resumen, dice el gerente que necesita el Banco de la República que se estabilicen las finanzas públicas de la nación para que puedan seguir siendo efectivas las decisiones del emisor del Banco de la República. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere que la DIAN descubrió a cientos de empresas que están haciendo fraude tributario. Ya les contamos los detalles en segundos. Regresamos a Signo Pesos con este análisis sobre el proyecto de reforma tributaria, pero esta vez para hablar de cómo afectaría eventualmente a los pensionados. Saludo al doctor Andrés Felipe Izquierdo, gerente de la compañía consultora Integral Soluciones Pensionales. Doctor Izquierdo, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Víctor, buenas noches, muy bien, afortunadamente. Muchas gracias por acompañarnos.
Doctor Izquierdo, ustedes que ya leyeron el articulado, que saben cómo funciona esa vaina, en fin, hay una gran confusión en el país por el texto que uno puede leer versus lo que dice el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y versus lo que dice el propio presidente Iván Duque. En el texto muchos interpretan que pagarían un impuesto las pensiones a partir de 4.800.000 pesos, mientras que el ministro Carrasquilla y el gobierno en general sostienen desde allí que no, que eso no es cierto, que sería a partir de 7 millones de pesos. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el ministro Carrasquilla no está mintiendo. Lo que pasa es que sí hay lugar a la confusión entre el articulado y las declaraciones de prensa que están dando tanto el ministro de Hacienda como pues el equipo de gobierno. Pero ¿qué pasa? Y quiero tratar de explicar esto en los términos más sencillos para ver si por fin podemos dar claridad sobre el tema. La reforma tributaria dice: serán gravadas aquellas pensiones cuya renta líquida gravable superen las 1.600 VT. Las 1.600 VT son 58 millones de pesos al año, que llevado a las 13 mesadas que recibe un pensionado durante el año son más o menos 4.800.000. Entonces ahí se genera la alarma, que la gente piensa y digamos tiene razón al pensar que si la mesada es de 4.800.000 la van a gravar, pero no es del todo cierto, no es así, y lo voy a explicar por qué. Y el punto clave para mí está en renta líquida gravable. Una persona que gana 7 millones de pesos como pensión, al año, en sus 13 mesadas, recibirá 91 millones de pesos aproximadamente. Cuando se cumple ese año, digamos, ahí usted puede entender que lo van a gravar, pero las personas tienen derecho a unas exenciones. La primera deducción que pueden hacer es el pago de salud. Los pensionados pagan el 12% del aporte a salud, que esos son más o menos 10 millones de esos 91 que le van a pagar. Ahí tenemos 81 millones. Y de los 81 millones toca restar las 1.600 VT que habla el texto, que son 58 millones. Eso quiere decir que la base gravable de esa persona van a ser aproximadamente 22 millones, 23 millones de pesos. Sobre eso es que pagarían. Por eso es que no hay incongruencia entre lo que dice el ministro y el texto, pero mi sugerencia respetuosa al gobierno y al Congreso ahorita que va a empezar la discusión de la reforma es que la redacción del artículo sea más clara, porque lo cierto es que las declaraciones del ministro son ciertas, pero si así quedara el texto, a la hora de aplicar la ley, siempre nos vamos a la literalidad de la misma y ahí habría lugar a confusión. A muchas confusiones y por eso la preocupación. Bueno, del universo de pensionados en Colombia, tengo entendido que son más o menos 2 millones de colombianos. Ya le voy a preguntar si es conveniente grabar o no las pensiones, pero de esos 2 millones de colombianos, si deben pagar impuesto a partir de 7 millones de pesos en adelante mensuales, ¿esto golpearía a cuántos colombianos más o menos? ¿Tiene ese cálculo? Sí, pues las pensiones que están por encima de los 7 millones de pesos hoy en día en Colombia no son más de 30.000. Y en Colombia tenemos aproximadamente, entre el régimen de prima media que administra Colpensiones, los regímenes especiales y los fondos privados de pensiones, más o menos 2.300.000 pensionados en Colombia, de los cuales usted encuentra 1.400.000 en el régimen de prima media que administra Colpensiones, más o menos 800.000 en los regímenes especiales y solamente 200.000 en los fondos privados. De ese gran universo, más o menos serán 30.000, tal vez un poco más, que paguen, que sean sujetos de este gravamen. Yo particularmente no estoy en contra del gravamen, al contrario, creo que Colombia tiene espacio para gravar las pensiones y más aún las pensiones altas. En Colombia todas las pensiones altas, y cuando digo todas también me refiero a los fondos privados de pensiones, en su mayoría tienen un subsidio y un recurso del Estado, así que con mayor razón hay que gravarlas. Yo creo que hay espacio y esperaría que este debate se quede en lo técnico y no en lo político, porque en lo político, un año antes de elecciones, suena rentable proteger a los pensionados. Una manera de proteger a los pensionados también es proteger el sistema que les paga sus pensiones. Así que realmente creo que estoy de acuerdo con el gravamen, creo incluso que hay espacio para más y el gravamen tampoco va a ser muy alto. ¿Y no va a ser muy alto? ¿Es de cuánto? ¿Usted tiene de pronto el cálculo? Porque en ese momento los pensionados todavía no pagan ninguna tarifa, pero ¿cuánto les quitarían a ellos? Bueno, ¿cuánto tendrían que aportar algo a la DIAN, al fisco colombiano, los pensionados superiores a 7 millones de pesos?
Claro, no, es muy poquito. ¿Y por qué es muy poquito? Porque es que las personas que hoy tienen estas pensiones superiores a 7 millones, como les decía ahorita, son más o menos 30.000, van a tener una renta exenta en VT de 2021 de 58 millones. Es decir, no van a pagar un impuesto sobre el 100% de su ingreso, sino solamente sobre una pequeña proporción del mismo. Y ese gravamen nosotros calculamos que no sea más de 140.000 pesos al año una vez entre en marcha y entre en vigencia la reforma tributaria. Entonces un gravamen de más o menos 140.000 pesos al año para una mesada de 7 millones de pesos mensuales no creo que sea ni vaya a causar ningún impacto social ni un impacto a las finanzas de los pensionados. Yo creo que hay espacio incluso para un poquito más. Pero bueno, esa misma persona, una pensión alta, seguramente, por ejemplo, el que tenga ingresos superiores a 10 millones de pesos, va a tener que contribuir con otro impuesto, que es el impuesto solidario. Y bueno, ya tiene que hacer su declaración de renta donde suma otros ingresos. Y bueno, ya no va a poder deducir durante el ahorro las pensiones voluntarias, las contribuciones a pensiones voluntarias. ¿No sería como una doble tributación para los pensionados? No, Víctor, y te voy a explicar por qué. El impuesto solidario va a estar vigente en caso que se apruebe la reforma tributaria como está presentada el día de hoy, entre el 1 de julio y el 31 de diciembre del 2021. Es decir, solo vamos a tener ese impuesto solidario por 6 meses. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona que es pensionado, para responder este ejemplo que tú me pones, pues si la persona va a declarar renta y su pensión es superior a los 10 millones, pues tiene que pagar impuesto solidario, pero no va a haber una doble tributación porque podrá deducir hasta el 50% de lo que pague como renta, de lo que pague como impuesto solidario de su declaración de renta de la mesada pensional. Entonces no va a haber una doble tributación. Ese riesgo de la doble tributación para los pensionados en este caso no existe. Una última pregunta, doctor Izquierdo, y muy interesantes sus explicaciones. Una persona que hoy recibe una mesada pensional de 7 millones de pesos, ¿es porque en los últimos años laborales cuánto se estuvo ganando esa persona? ¿Se podría decir que es una persona acomodada, es una persona afortunada en el país? ¿Es posible que tenga otros ahorros, que tenga otros patrimonios? Por supuesto. En Colombia dependerá del régimen en cual haya logrado su mesada pensional. Si lo logró en el régimen de prima media, habrá tenido un promedio salarial de los últimos 10 años de 11, 12 millones de pesos. Si lo logró en los regímenes especiales, pues ahí incluso está más cerca de lo que fue su salario. Y si lo logró en un fondo privado de pensiones, puede que haya una diferencia mayor, pero igual, definitivamente tener una pensión en Colombia de por sí ya es un privilegio. Ahora tenerla de 7 millones, pues aún más privilegiados. Yo por eso creo que no hay mayor lugar a hablar acá de un impacto social sobre los pensionados que vayan a ser sujetos de este gravamen. Y aprovecho aquí, te respondo, en la pregunta anterior me hablaste de las pensiones voluntarias. Ahí también hay que ser claros por la redacción del artículo. No es que se vaya a quitar el beneficio tributario que tienen las pensiones voluntarias, sino que los aportes voluntarios que una persona hace sobre su cotización obligatoria, pues ya no serán deducibles de renta. Esto quiere decir que, digamos, el camino normal o el camino natural de esto es que se fortalezca el ahorro voluntario. Ah, sí, pero dicen algunos que eso puede desestimular ese ahorro voluntario, pues porque ya no se va a poder deducir de la renta. Doctor Izquierdo, pues muy interesantes sus apreciaciones, sus explicaciones. Muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. A ti muchas gracias, Víctor. Bueno, seguiremos esta semana analizando más puntos, más detalles sobre este controvertido proyecto, la reforma tributaria. Porque ahora vamos con esta que es la cifra económica del día. Es la siguiente, 4,8% y es el crecimiento económico esperado en promedio por los analistas para este año 2021, según la última encuesta de expectativas financieras que realizó Fedesarrollo en este mes de abril. Los analistas dicen que para este primer trimestre se espera un crecimiento o una contracción económica de 1,5%. Y sobre la tasa de cambio del dólar esperan que se mueva muy cerca de los 3.590 pesos en los siguientes meses. Con estas expectativas económicas hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cómo va la lucha contra el trabajo infantil aquí en nuestro país. En segundos, en Signo Pesos. Hora de darle la bienvenida a Juan Fernández con su movida empresarial. Buenas noches, Juan. Adelante con su tema para hoy. Bienvenido.
Víctor, buenas noches. Con todo este tema del coronavirus, el negocio de la medicina visto como industria, por supuesto, está cambiando rotundamente. Por un lado, vienen una serie de incrementos en costos médicos enormes que irán a los consumidores o a los pacientes, como quiera llamarse. Y por otro lado, la mayor implementación de la telemedicina. Una multinacional llamada Willis Towers Watson, dedicada a asesoramiento en temas de riesgo, dice, por ejemplo, que será América Latina esa región del mundo donde los costos más pueden aumentar por encima del 13%. De todos los países de la región, a Colombia es a uno a los que mejor le va, con una proyección de 6,9% este año en esos aumentos, una cifra aceptable en comparación con el 60% de Argentina, por ejemplo, el 11,5% de Brasil o el 12% de Ecuador. Pero esos aumentos se están convirtiendo en oportunidades que tienen que ver con la implementación de la telemedicina, que tuvo un auge enorme el año pasado y, como señala Willis Towers, podrían ayudar a compensar los mayores costos y proporcionar una forma más eficiente para que los asegurados accedan y utilicen la atención de salud en el futuro. El 50% de las aseguradoras en el mundo ofrecen este servicio y en América Latina el 46% ya lo hacen. Juan, ¿y cómo evoluciona el tema de las nuevas compañías entrando a ofrecer estos servicios de telemedicina? Mire, le voy a aterrizar este tema a Colombia. Hay una compañía, por ejemplo, naciente llamada UnDoc3, que está sacando su modelo de negocio basado en telemedicina, utilizando además mensajes de texto y chat para brindar acceso a la atención. Usa una plataforma de telemedicina impulsada por inteligencia artificial que realiza la evaluación de síntomas, la clasificación y el diagnóstico previo antes de conectar al paciente con un médico. Y al igual que otras compañías, pues busca que los pacientes puedan recibir atención rápidamente sin tener que salir de sus casas. UnDoc3 opera, además de Colombia, en México y acaba de recibir una ronda de financiamiento de $3 millones, con los que completa ya 5 millones. Fundada en 2013, el año pasado, la empresa tuvo 35,000 consultas por mes de febrero a diciembre y ya tiene utilidades. Y esta, pues, es Víctor, la movida de hoy con el potencial de negocio que abre la telemedicina y estos tiempos de coronavirus. Gracias, Juan. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana vuelve a superar los 3.600 pesos, quedó en 3.606,42 centavos, subió 10 pesos con 85 centavos. Petróleo de referencia Brent para Colombia también subió 0,42%, se ubicó en $67,05 por barril. Precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.192.000 pesos por carga para mañana en las principales cooperativas. Índice Colcap de la Bolsa de Colombia cayó 0,34%, acción más valorizada. Avianca con una ganancia de 10,17% y la acción que más cayó fue la de Canacol Energy, que tuvo un retroceso de 2,34%. Pero antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. Al cierre del año pasado había en Colombia más de 522.000 niños y adolescentes entre los 5 y los 17 años trabajando. Significa una tasa de 4,9% de trabajo infantil, que es menor al 5,4% registrado en el año 2019. Es decir, que 64.000 menores y adolescentes dejaron de trabajar el año pasado. De hecho, el Ministerio de Educación logró que 11.566 niños volvieran al colegio en vez de trabajar. Las cifras fueron dadas a conocer hoy durante la firma de un pacto interinstitucional para redoblar esfuerzos y erradicar el trabajo infantil en nuestro país. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.